Ya, ya está, ya podemos empezar. Sí, ya avisó que está grabando. Vamos a empezar comentando un poco los artículos que dijimos la clase pasada que íbamos a leer para hoy, que siguen un poco la línea de lo que estaba diciendo Ángeles. ¿Y qué es esto de reponer un contexto que por lo general en la asignatura pasamos por alto debido, bueno, a que uno privilegia los contenidos, privilegia el canon, privilegia. Ahora no tanto porque estamos incluyendo a las mujeres en nuestra asignatura, hemos tenido bastante éxito en los trabajos prácticos, pero no obstante, decíamos la clase pasada, los inconvenientes que hay para encontrar la bibliografía. Entonces nos parece muy importante el caso, la oportunidad que nos da el seminario para trabajar un montón de cuestiones que tienen que ver con el siglo de oro, pero que por falta de tiempo dejamos de lado, que es la situación contextual. Esto que, digamos, es todo lo que tiene que ver con la construcción del campo intelectual de la época, pero también lo que tiene que ver con la situación de la mujer real. Entonces elegimos como, por decir de alguna manera, dos líneas. La construcción de la mujer dentro de la literatura y por el otro lado, la situación de la mujer, entre comillas, real en la sociedad del momento. Y para eso, bueno, los artículos nos van brindando la información, particularmente muchos por documentos de la época. Hay el caso del artículo de Torquemada Sánchez, que ella lo que hace es ir a buscar documentos, hace un trabajo más de tipo antropológico, para ver la situación de la relación de la mujer con la Inquisición en la época. Estos temas uno los sospecha, o nosotros los dejamos vislumbrar, pero leerlos, estar más empapadas de esa circunstancia, nos permiten leer de otra manera los textos literarios, ¿sí? Porque uno ya tiene una suerte de información sobre lo que estaba pasando en la época, qué es lo que se esperaba de la mujer dentro de la sociedad y cómo se construye la figura de mujer en la literatura misma. Indudablemente la construcción de la mujer en la literatura misma, como ustedes van a ir verificando, también está atravesada fundamentalmente en la lírica por las circunstancias externas. Porque vamos a ver que vamos a tener dos tipos de escritoras. ¿Sí? Vamos a tener la escritora que está ligada al convento, a la vida conventual, porque bueno, eso le permite estudiar, leer, tener la posibilidad de leer, en algunos casos la posibilidad de escribir, como Teresa de Ávila, como en América como la famosa Sor Juana. Y por el otro lado vamos a tener a la mujer que está ligada con la corte, es decir, como que las dos opciones que existen es la que está en el convento y la mujer que está ligada con la corte. Esas son las dos líneas básicas de mujeres que se dedicaron a escribir. Entonces, eso ya nos da una mirada sobre la situación. Por supuesto que la mujer que está dentro del convento va a tener una gran cantidad de elementos importantes que tienen que ver con la censura, que trata de esquivar de alguna manera estrategias para poder seguir escribiendo. El caso más emblemático es el de Sor Juana en América. No sé si ustedes vieron una película que se hizo hace como 20, 30 años, hará. ¿Cuántos años hace Ángeles de la película de... Yo, la peor. Yo la peor de todas? Debe hacer como 30. No, tanto no, pará. ¿Sí? Y 20, 25 hará. Y hace unos cuantos. Sí, ¿la vieron? Bueno, se acordarán, hay partes las que no lo vieron, véanla, porque la película para mí tiene algunos momentos espectaculares. Cuando el obispo, ella tiene un momento, un altercado muy grande con, creo que era el obispo,
ella está detrás de las rejas, ¿no? Porque son monjas de encierro, de clausura. Y tiene una discusión filosófica con el obispo, y el obispo no puede seguirle el tren. No le puede seguir el tren, porque primero que no tiene la enciclopedia, no tiene la habilidad ni argumentativa, nada. Entonces el obispo se enoja y le dice: las mujeres no fueron hechas para pensar. Alucinante. Y bueno, y después toda la cuestión de la elección del silencio de Sor Juana, que es profundamente conmovedor cuando ella decide no escribir más. Es una figura muy interesante, muy emblemática. Y del lado de España está Teresa de Ávila, que también tiene lo suyo, porque fue una mujer que entró en el convento de mayor, ya una mujer con cierta experiencia, entra al convento y entra con un montón de ideas interesantes, y ella de alguna manera hace una renovación en la orden de las Carmelitas Descalzas. Es decir, que es una mujer que, por más que está dentro de lo que es, digamos, la estructura católica, religiosa, genera un movimiento ahí adentro y otorga a las mujeres otro rol. Bueno, con el tiempo sufren un montón de situaciones, porque también, ya sabemos, lo de Femina Inquieta. Generalmente estas monjas tenían un cura confesor, que era el cura que de alguna manera era el que iba marcando la línea de lo que se podía decir y lo que no. Dentro de todas estas cuestiones, digamos, como censoras, igualmente estas mujeres producen y generan cambios. Y esto, por eso es tan interesante ver las características del contexto. Porque si no, uno dice: bueno, Teresa de Ávila está en el convento, pero todo lo que conlleva las circunstancias de que, a pesar de, estas mujeres generaron cambios, escribieron, y como en el caso de Teresa de Ávila, publicó, gracias a Fray Luis, buena parte de su obra. Esa obra, ustedes se van a dar cuenta, a medida que subamos el material, muchas de estas escritoras no solo escribieron lírica, sino que hicieron otro tipo de trabajo. En el caso de Teresa de Ávila, tiene también una autobiografía. Hacen trabajos que tienen que ver también con lo filosófico, con lo político. Se meten en ámbitos que eran ámbitos estrictamente masculinos, como la ciencia y la filosofía, por ejemplo, y ni hablar de la política. Son ámbitos estrictamente masculinos en esa época. Por eso nos parecía interesante repasar un poco a partir de estos artículos. ¿Qué les parece si empezamos con el de López Navaja? El desconocimiento de la tradición literaria femenina y su repercusión en la falta de autoridad social de las mujeres. Comentarlo así, no hace falta nada demasiado elaborado, sino comentarles qué les aportó. Bueno, empiezo. Dale. En primer lugar, bueno, me parece interesante que comienza hablando del siglo XX, ¿no? Que trae como más actual toda esa historia y ese punto de vista que hablan las otras autoras. Y bueno, esto de que la presencia de las mujeres en los textos, o mejor dicho, la ausencia de las mujeres en los textos, por ejemplo, dice
esa ausencia impide que las aportaciones, las ideas y las propuestas, obviamente, ¿no? se divulguen y formen parte de nuestro entramado social, y dice, pero además produce el espejismo de que ellas parecen no haber sido capaces de colaborar en la gestación de la tradición cultural. Y dice, en este sentido la literatura es especialmente importante porque la palabra y los textos son creadores de pensamiento y saber, y por tanto cumplen un papel determinante en la creación de los referentes culturales. Bueno, luego habla del canon literario, trae a Lodman. Dice... Bueno, habla de Luisa Muraro, yo la verdad es que ahora me acordé que lo iba a investigar, pero no lo hice, que habla de Luisa Muraro, una estudiosa que denomina la ley Vina-Vanucci, según la cual las mujeres están presentes en las relaciones sociales, pero no en los códigos culturales. Uh-huh. Y bueno, ¿Alguien si quiere agregar alguna idea mientras va hablando Victoria? Vamos mechando, así hacemos más como una suerte de diálogo. Hice la introducción. Sí. O sea, y ahí, bueno, me parece... Perdón. Sí. No, es que yo acabo de entrar. ¿Están hablando de algún texto en particular o para acotar respecto a cualquiera de los textos en base a la temática? Estamos hablando del artículo de López Navaja, que se llama okay. El conocimiento de la tradición femenina. Bien. Hay una cosa ahí que vos marcabas, Victoria, que está muy bueno y que nosotras podemos todas recordar en nuestras experiencias. ¿Cuántas mujeres vimos en un manual, en los manuales de educación? ¿Qué cantidad de mujeres recordamos en la historia de la literatura? Entonces, ahí, digamos, ya es un ejemplo. Y es muy importante porque eso va modelando, como dice esta mujer, un imaginario del lugar de la mujer en la sociedad. Como las mujeres no hicieron nada, no estaban. Lo primero que nos llamaba la atención, que a nosotras lo empezamos a reflexionar esto hace mucho con las chicas, era que cuando uno mira el Siglo de Oro, bueno, está Teresa de Ávila, está de Sayas, y luego es como si se las hubiera tragado el olvido. Entonces uno empieza a pensar que así está diseñada la historia de la literatura, que es lo que ella está hablando, porque si ustedes piensan en europea, recién, finales del 19 y sobre todo en el 20, por ejemplo, en literatura inglesa, en norteamericana, por ahí a finales del 19 empiezan a aparecer unos nombres de mujeres, ¿sí? En el siglo XX obviamente ya es tan grande que es imposible parar, sobre todo porque las mujeres tienen acceso a poder publicar libros. Sí, quizá la más conocida es Jane Austen. Claro. ¿Cómo? Pero queda como una isla, pobrecita, hasta llegar al 19. Claro. Entonces, no solo en España, en la literatura universal, uno puede agarrar un índice e empezar a buscar en ese índice y va a ver que no hay. Entonces, o hay muy, muy pocas. Y esto tiene que ver con, obviamente, lo que dijimos desde el comienzo, cómo se construye un canon. Ese canon se va retroalimentando a sí mismo, porque esa ausencia de mujeres va legitimando más ausencias, ¿sí? Y de esa manera ya se da por entendido de que la mujer no tiene un lugar en la literatura. Hablamos de la literatura. Ojo, Empezamos perdón, a hablar de Martita, la ciencia. directamente casos de mujeres que publican como hombres, como George Sand en Francia. Ahí directamente sí publica, es conocida, pero directamente tiene que usar un nombre de varón. Exactamente. Y es muy probable que muchos de estos autores que nosotros creemos que son hombres, algunos deberían ser mujeres. Algunos se pudo develar el nombre verdadero y otro habrá quedado indudablemente así. Entonces,
es interesante empezar a reflexionar esto, porque también nosotras, que somos docentes, cumplimos un rol. Por ahí nuestro rol, bueno, no vamos a cambiar, hacer una gran revolución, pero desde el lugar que nosotras trabajamos, vamos haciendo cambios, y eso es indudable. ¿Sí? Porque uno siempre dice, bueno, esto es porque en la currícula no está. Sí, bueno, pero también me puedo hacer cargo de lo que me toca. Y de a poco ir haciendo reflexiones, introducir lo que uno encuentre, que no es fácil, por eso estamos diciendo esto, que lo hablábamos con Claudia, cuando Claudia tenía que armar el corpus, estábamos con los dos poemas, nos reíamos con Ángeles, los dos poemas que tenemos de Luisa Sigea. Es como los tenemos como un hallazgo, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con estos problemas que indudablemente tienen que ver con que las mujeres no entraban en el canon y la imposibilidad de conservar sus obras, porque vamos a ver, cuando hablemos de Luisa Sigea, igualmente tienen en el aula, mucha de la obra se perdió. Sabemos que la escribió, pero se perdió. Entonces, creo que es muy importante lo que hace López Navaja, que viste Victoria, que Victoria ahora está como la interlocutora, ella hace un trabajo con los manuales del secundario en España. Obviamente ella está pensando en España. Sí, es que Y esa parte llega que ella- decías, esa parte que decías vos, como que nosotros más allá de la currícula podíamos como incluir algún cambio, también estaba en el texto, como que decía, más allá de que por un lado como que presenta una visión acotada de la historia de la literatura porque silencia a todas las escritoras que existieron, al no estar dentro del canon, como que también dice que desde la escuela nosotros como docentes podemos generar el cambio, como que también a partir de ahí podemos Bueno, empezar a incorporar a claro, estas ojo, autoras. yo, perdón, que me aparto un cachititito. Dos cosas. Uno, que en la literatura pasa algo extraño, porque las obras se han perdido. Diferente, por ejemplo, lo que pasa en escultura, que las obras están, pero han pasado a formar parte, o sea, como obras de un autor masculino, de un escultor. Hay muchos casos, porque como trabajaban en talleres, en realidad ellas hacían las obras y no llevaban su nombre. En cuanto a la escuela, por ahí se me ocurre, porque lo hago y es muy divertido, desnaturalizar algunas cuestiones. Obviamente esto no tiene que ver estrictamente con el canon, sino con el lenguaje. El lenguaje como una construcción, como algo que no está dado y que es natural, sino que es una herramienta en la que volcamos nuestros prejuicios, un montón de cosas. Hagan la prueba alguna vez, está dando clase, entrar a un curso y decir, bueno, saquen todas la carpeta. Entonces se van a horrorizar si hay varones y mujeres, pero en cambio naturalizamos decir, saquen todos una hoja. Entonces, hacerlo simplemente recapacitar desde ese lugar del lenguaje, que es una construcción. O sea, creo que eso es algo que es sencillo, hay resistencia obviamente, pero o sea, permite poner en cuestión lo dado, que me parece que no es poco. Ya está, Bueno, me y un callo porque me poco, duele la boca. un poco a colación de esto que decía Ángeles, ¿no? De las esculturas. Está, bueno, es una pintora en realidad, ¿no? Pero está Sofonisba Anguissola, que estamos hablando de ella hace re poquito tiempo, pero fue la primera mujer en pintar en la corte de un rey, ¿no? Ella pintaba para la corte de Felipe II de España, Felipe fan de la Inquisición, Felipe puntualmente. Ella era italiana, ¿no? Y la trasladan a España exclusivamente porque era muy buena. Y es la que impone el retrato de corte como tal. Y es importantísimo eso. Y hablamos de ella hace re poquito tiempo, ¿no? Fue la primera mujer en tener obras con su nombre. Y es una locura. Sí, porque aparte, digamos que tampoco es algo que todos conozcamos, o sea, fue algo, no, estuvo silenciado, olvidado, oculto, y sí. Y lo mismo pasa con las figuras de las mujeres científicas, por eso yo les decía, el caso de Oliva Sabuco, que en la clase pasada subimos material sobre ella, es un caso maravilloso, porque yo me enteré de la existencia de Oliva Sabuco el año pasado. Primero porque hay una movida desde hace unos años, hay una base de datos que se llama Vieses, que es una base de datos que es una base de datos, nada más. Y el problema es que no se puede generalmente
Te silenciaste, Martín. Sí, te muteaste. Suele pasar, y no sé por qué le pasa. Les decía que, bueno, Vieses es una base de datos de bibliografía sobre mujeres. A veces uno puede acceder a esos artículos y otras veces no. Les dicen qué biblioteca están, que por supuesto son bibliotecas de España. Pero a partir de esa base de datos, estas mujeres han logrado hacer una compilación de bibliografía sobre escritoras españolas. Y bueno, sobre Oliva Sabuco, que es un personaje interesantísimo, porque Oliva Sabuco escribe 5 tomos, pero 5 tomos impresionantes, siendo una mujer muy joven. Escribe sobre ciencia, escribe sobre medicina, escribe sobre, fundamentalmente escribe sobre medicina, filosofía, y confronta con muchas de las autoridades de la época, o lo que se tenían por autoridades de la época. Y lo interesante de esto, hay unos debates en los pocos artículos que hay escritos sobre ella, de que el padre toma la autoría de las obras de Oliva. Los críticos dicen, bueno, que el padre cómo le va a afanar la obra a la hija, queda mal, ¿no? El tema que yo presumo es la cuestión con la Inquisición, porque Oliva confronta de manera casi deliberada con muchas creencias estereotipadas de la época. Y va con esta erudición, desde, ya les digo, medicina, por ejemplo, lo básico que hay que lavarse las manos, ¿sí? Ese tipo de cosas, o empieza a aconsejar remedios naturales que en la época, no quiere decir que en la época no se usaran, estaban más en dominio de los monasterios. Los curas tenían unas bibliotecas, las deben seguir teniendo guardadas, sobre el tema de las hierbas medicinales. Pero esto era un uso exclusivo masculino, chicas, no era que no se usaban, era uso exclusivo masculino. Y cuando la mujer hacía uso de eso, podía correr el riesgo de ser considerada bruja. Yo pienso que en el caso de Oliva Sabuco, cuando el padre se hace cargo de su obra, yo creo que ahí anduvo un poco el pie de la oliva en las llamas de la Inquisición. Y lo que hizo el padre fue de alguna manera adjudicarse la obra, que siendo obra de un hombre no corría riesgos de caer en la Inquisición. Igual teniendo en El caso de Oliva cuenta, es... perdón, Sí, no, igual teniendo en cuenta que una de las grandes críticas a la voz femenina es que decía pavadas cuando hablaba, etcétera, 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 si uno tiene en cuenta la medicina de la época, la verdad que los hombres no tenían mucho para reivindicar de sus conocimientos, porque la verdad que es terrible, o sea, cuando uno lee lo que era la medicina en ese momento, lo que, bueno, de alguna manera hay que llamarlo, porque de medicina no tenía nada, es terrible. Así que... claro. Bueno, Es y que ella ella misma, empieza... cuando defiende su obra, como que dice, los que se dicen filósofos y médicos hasta ahora no han hecho nada, como que está todas las cosas igual desde hace años. Claro, y además confronta, eso es lo que dice Victoria, ella no solo escribe, sino que confronta, y esa actitud confrontativa es una actitud masculina, entre comillas, ¿no? Habíamos leído que la mujer tiene que ser pasiva, el hombre activo, ese tipo de cosas. Entonces, esta actitud de Oliva Sabuco es interesantísima. ¿Por qué? Porque está cuestionando lo que decía Ángeles. Yo me acuerdo que recién en el siglo XIX, finales del XIX, la medicina descubrió entre comillas, qué sé yo, que morían muchísimas parturientas de infecciones después del parto. Se dieron cuenta que para asistir a una parturienta tenían que higienizarse las manos. Siglo Bueno, XIX. ojo, y ya eso lo hemos hablado, seguramente por ahí lo hemos comentado en otra oportunidad, pero después, cuando una mujer después de un parto perdía sangre y no estaba muy bien,
cuáles eran las dos medidas, o una sangría o un enema. Esas eran las maneras. Así te meten un enema ya. No, aparte una sangría, perdés sangre y encima te dan. No, es terrible. O sea, por eso cuando uno lee, es terrible. Es terrible. Sí, no, andé Por pariendo en eso esa que, época. en fin. Es decir que la mujer es de avanzada, la Oliva Sabuco en esa época, porque está planteando primero la higiene. Recordemos que en España, durante muchos siglos, no sé cuándo terminó esa costumbre, estaba la costumbre del agua va. El agua va, es decir, arrojaban por la ventana los desechos corporales. En muchas ciudades aún, en las ciudades antiguas, se ve la canaleta por donde corrían los desechos. Entonces eso indudablemente traía aparejado una gran diversidad de pestes, y esta mujer en esta época está hablando del tema de la higiene, que indudablemente confrontaba con una costumbre muy arraigada, que era tirar los desperdicios a la calle. También yo leí por ahí, que no sé si es cierto, porque hay que ver, que tenían el hábito de dejar los animales muertos en la calle también. Eso, bueno, no sé, habría que ir a comprobar en documentos. Pero con esto que parece tan simple y que hoy en día nosotros lo tenemos como tan naturalizado, que es la cuestión de la higiene, ella está siendo revolucionaria, porque está en contra de un hábito, de una costumbre, y confronta con un paradigma, como dice, en manos de los hombres. Es que encima me imagino que eso también debería ser hasta casi una herejía, porque los árabes eran los que defendían la higiene. O sea que encima de todo, hasta en ese momento que había tantas persecuciones religiosas, sobre todo hacia los judíos, hacia los árabes, me imagino cómo sería visto la defensa de la higiene que estaba atribuida a los árabes. O sea. Exactamente. Esto que puede pasar por un detalle. Por eso yo cuando leía la crítica sobre Oliva Sabuco, sobre su vida, que más que nada hay biografías, y los comentarios que me parecían muy traídos de los pelos, esto que el padre se había quedado con su obra. Yo no, el padre no se quedó con su obra, se la atribuyó para salvarla a esta de la hoguera, porque indudablemente hay varios puntos que tienen que ver con esto que decía Ángeles, que ya la marcaban como una bruja de acá a la China. Entonces, ¿de dónde una mujer puede sacar esa sabiduría? Y del diablo, de otro lado no la puede sacar. Entonces, indudablemente, eso producía una censura tan grande que por eso cuando aparecen estas figuras, son figuras muy destacadas, borradas absolutamente, porque si uno no va a buscar, si uno no indaga, estas mujeres no aparecen, ¿sí? Ya les decía yo, la clase pasada está el libro ese de facsímil que vos te bajaste, Victoria, que lo viste, el único que está, el único. Y hay, exacto, que tiene unos poemas laudatorios, en el inicio de la obra. Ella logra conseguir, los poemas laudatorios eran los que se utilizaban en el inicio, son paratextos que se usaban en el inicio de la obra como suerte de aval, eran avales. Y ella consigue unos cuantos avales para publicar esa obra, que supongo que esos avales fueron de suma ayuda para mantenerla en pie, libre, ¿no? Y para que la obra se publique. Lo que a mí me llamó la atención fue que la última publicación fue en 1700 y pico y nunca más se hizo una reedición de la obra de Oliva Sabuco. Ni siquiera como algo, qué sé yo, para mí sería algo... Sí, creo que es 1728, que es cuando pasó la última revisión de la censura, que ahí decía, en una parte el encargado de como expurgar la obra, también aparece un paratexto ahí en el artículo que subieron, en el recorte, aparece el censor. Y ahí aparece lo de expurgar que dijo Victoria. Expurgar la obra, Dios mío, quedaría la mitad de la obra. Sí, por una además poda. creo que era la tercera, me parece ya, o algo así decía.
Claro, vos ibas con un libro así, te ibas me quedaron 4 páginas. Claro. Entonces, lo que sobrevivió a la censura. Y otra de las cosas que leía que me parecía interesante de Oliva, era que fue una de las primeras que habló de aromaterapia. ¿Sí? Imagínense los olores que habría en esos lugares, por Dios. Dice, de los usos de cada una, por ejemplo, habla de la lavanda, ¿no? Que hoy en día nosotros la utilizamos así, ¿no? O habla de la menta, habla de diferentes hierbas y los usos en el buen oler, ¿no? Que también en España tenían lo suyo con eso. Volviendo al tema, ¿qué otra cosa podemos marcar para dar por finalizado este articulito? ¿Qué les aportó? Estás muteada, Victoria. Si estás hablando, no se te escucha. Sí, decía ya en el final, hacia el final, cuando habla ya en las conclusiones, digamos, hace la crítica de la carencia del sistema educativo, porque por un lado incurren como en una falta de rigor académico, dice, y por otro lado en la responsabilidad en la perpetuación de las desigualdades. Sin embargo, dice, es el propio sistema educativo quien también nos brinda una posibilidad de intervención para poder revertir eso. O sea, si todavía tenemos los manuales donde solamente aparecen escritores varones, igualmente hoy en la escuela podemos revertir eso, porque podemos intervenir y podemos, por suerte, poder aportar otras lecturas y llevar a escritoras a las aulas. Como un logro, ¿viste? Eso También me es pareció como... Sí, interesante, te escucho, perdón. Pau. Sí, me pareció interesante esto mismo de las instituciones educativas, cómo a lo largo de tantos años han replicado un canon y que bueno, es dentro de estas mismas instituciones donde podemos empezar a cambiar. Y me parecía muy interesante también las estadísticas que muestra los porcentajes en España de los autores que nos enseñan, que aprendemos, que son la mayoría hombres, pero bueno, acá en Argentina, digamos, pasa exactamente lo mismo, esta falta de reconocimiento, que entonces aprendemos como que nunca ha habido mujeres filósofas, como que no sé, como las mujeres nunca escribieron, ¿no? Y cómo se perpetúa esta enseñanza y bueno, eso me parece interesante. Sí, Lo que pasa sí, que, claro. digamos, es un doble juego. Por un lado estuvieron silenciadas las pocas voces que había, y por otro lado, como vamos a ver en el prólogo de María de Sayas a las novelas Amorosas y Ejemplares, aparte la mujer no estaba, o sea, no se la preparaba para eso. Entonces, seguramente ha habido menos voces. O sea, que el problema es doble, porque por un lado, las pocas voces eran silenciadas y por otro lado había menos por el tipo de educación, porque aparte, bueno, y en esta época donde directamente pensemos que la educación era para una élite mínima. O sea, ¿qué podemos pretender? O sea, si directamente había un altísimo nivel de analfabetismo, etcétera, etcétera, sobre todo, o sea, la educación quedaba para un estamento, salvo excepciones. Y dentro de ese estamento, indudablemente, la posición de la mujer era de subalternidad respecto del hombre. Y bueno, por eso también como esa ausencia de participación es utilizada, por ejemplo, no en argumentaciones, pero en falacias, que te dicen, ay, bueno, nombrame una filósofa o nombrame una científica que, ¿viste? Y vos decís, claro, es esto lo que ha sucedido. Claro, es que en una parte decían, como al no tener ese reconocimiento tampoco tenían valor social y no se conocían, eran como silenciadas.
Y muchas veces incluso los mismos alumnos que van a conocer, sí, como que nunca se han sido mencionadas tampoco. Después también es interesante que al final en las conclusiones como que señala una forma de lograr esta legitimación social de este tipo de literatura, y que decía que hay que restaurar la tradición de las mujeres, darla a conocer y divulgarla para poder lograr la legitimación. Como que es necesario recuperarla también. Y sí, y Sí, pensemos qué perfecto. pasa, por ejemplo, una de las pocas figuras femeninas dentro de la literatura que es conocida en Argentina hace muchísimos años, es María Elena Walsh, pero es conocida por su literatura infantil, no por todo lo otro. Es decir, que encima se recorta, bueno, sí, para los nenes está bien que sea una mujer. Es increíble, pero bueno, son todas cosas para ponerse a pensar. Simplemente, creo que lo que uno tiene que tratar por ahí más en las aulas, lo que se puede hacer, repito, es desnaturalizar una situación dada. Que los chicos la piensen, o sea, creo que, no sé, a mí me da la idea que es una de las cosas más interesantes, que piensen que lo que dan por natural quizá no es tan natural. Claro, claro. Claro, porque el lenguaje modela una manera de pensar, se va instaurando de una manera natural, pero como dice Ángeles, bueno, Bakhtin ya lo decía, es vehículo de ideología siempre. Entonces, de pronto empezar a tomar conciencia de eso, porque uno también repite, yo amo y soy devota de Michel Foucault, tengo que confesarlo. Y bueno, Foucault estas cosas ya la tenía muy clara cuando habla de las instituciones, cuando habla de la escuela, es decir, ponen en este rango de modelador de conciencias y de control social fundamentalmente la escuela, ¿no? Bueno, habla de la cárcel, del hospital, pero fundamentalmente también de la escuela que replica las formas de control, ¿no? Y indudablemente está muy bueno cuando uno empieza a tomar conciencia de eso, que se formó así, nos formamos así, dentro de estas instituciones de control. Entonces tenemos muy interiorizados mecanismos de autocensura y de censura que funcionan a un nivel muy, muy silencioso, pero que indudablemente son ideológicos. Y cuando uno comienza a mirar eso y a tomar conciencia, está muy bueno, porque puede compartirlos con otros, más porque nosotras tenemos la función de docentes, que creo que es maravilloso, y de pronto podemos hacer un clic, ¿no? Yo estaba pensando también en las formas diferentes de leer lo que leímos siempre de una manera. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Siempre se leyó a Teresa de Ávila dentro del paradigma religioso. Milagros, vos cuando estuviste buscando bibliografía habrás visto que la mayor parte la leen como dentro de la exégesis católica, ¿no? La santa. Te habrás dado cuenta que hablan de la santa. Fatal. Ya cuando le pusieron la santa, claro, imprimen un modo de leer su poesía que es muy difícil de sacarla de la institución. Hace unos años, acá en Mar del Plata, no sé si vos te enteraste, Ángeles, una profesora de la facultad nuestra tuvo un problema muy grande en FASTA, en el secundario, porque dio una clase de Teresa de Ávila fuera de lo que se esperaba y le pidieron la renuncia. Entonces, fíjense, estoy hablando, hará 3 años que le pasó. Fue un caso alucinante, porque yo lo veía y no lo podía creer, me parecía que era... Es decir, que si bien la Inquisición terminó en 1834, sigue hoy en día, se ha formado de alguna manera una estructura de pensamiento. Está bien que Fasta es religiosa, ¿no? También tiene sus qué sé yo, sus estructuras, y si uno va a dar clases ahí, sabe que se está sometiendo también a ese tipo de estructuras. Pero lo que hizo esta profesora fue leer a Teresa de Ávila desde otro lugar, digamos. Una alumna lo contó, los padres se quejaron y le pidieron la renuncia. Y tuvo que renunciar. Entonces, también, ¿desde dónde se lee? Hay que preguntarse siempre,
¿Desde dónde estoy leyendo? ¿Qué busco cuando leo? ¿Cuál es la interpretación? Es muy importante. Fíjense qué importante. ¿Desde dónde leo? Por ejemplo, cuando uno lee Juan de la Cruz. Uno lee Juan de la Cruz y la crítica que hay, esto se lo he hablado muchas veces con Natalia, porque cuando he ido a los congresos y escucho las lecturas de Juan de la Cruz me quedo alucinada, porque es básicamente una misa. Y Juan de la Cruz se puede leer de muchas maneras. Hay un erotismo, hay una gran cantidad de elementos interesantes que uno puede leer desde otro lugar. Y cuando ustedes leen crítica van a decir, bueno, Juan de la Cruz se terminó uniendo con Dios. Entonces, ¿desde dónde leemos? Y esto está muy bueno. Ahora quería, con el otro artículo, hay algunas cosas que me parecen buenas para reflexionar, sobre todo porque arrastramos muchas de estas cosas, chicas. Esas cosas siguen funcionando de alguna manera. Los modos de leer, cómo leo, qué busco cuando leo. Entonces, tener en claro esto, yo porque me asombro mucho cuando leo crítica, y esto siempre lo decimos con Ángeles, hay que tener en cuenta que la palabra impresa no es la verdad, ¿sí? Siempre es un punto de vista. Y ese punto de vista está atravesado por la ideología del sujeto que escribe. Entonces, no es ni mejor ni peor que la que voy a hacer yo, siempre y cuando yo tenga las habilidades para sustentar mi lectura, ¿no? Entonces voy a argumentar. Y bueno, cuando nos encontramos con, que también lo hemos hablado con Claudia, con la bibliografía, que es escasa, mucha de esa bibliografía está cruzada por una mirada muy conservadora. Sobre todo porque España hace, y esto lo repito siempre, hará unos 20 o 30 años que empezó a tener muy buenos críticos, pero antes venían toda una camada de críticos muy conservadores, muy, digamos, de derecha, que eran los críticos formados durante el franquismo, hasta que las instituciones lograron modificar un poco eso y formar nuevas camadas de lectores, llevó mucho tiempo. Entonces, el problema que suele haber y en contemporánea pasa lo mismo. En la literatura contemporánea hay 4 o 5 grandes escritores mayores, digamos, pero sigue habiendo también una mirada bastante conservadora y fascista en algunos Y ojo, casos. cuando tengan que trabajar con traducciones españolas de obras hechas durante el franquismo. En una oportunidad yo trabajé una versión de Lisístrata, que es bastante, o sea, muy particular Lisístrata como obra, por lo que plantea, por el posicionamiento de las mujeres, porque es un alegato antibélico, etcétera, etcétera. Y el mío, mi versión, que era, no sé, yo no sé dónde la había comprado, era para señora casada Paqueta, porque la mía no decía nada de todas las otras versiones que tenían gente que estaba cursando ese seminario. La mía era totalmente recatada y dentro de lo políticamente correcto y establecido para que alguien pudiera leer. Y ahí era una edición del franquismo. Entonces, ojo, claro, que no solamente la crítica, sino las traducciones que a veces leemos y que tomamos, y hay que tomarla con pinzas, y hay que ver cuándo se tradujo eso y quién lo tradujo, porque también ahí vamos a tener a veces un problema. Claro, por eso está bueno que uno empiece a prestar atención, preste atención en estas cosas, y sobre todo empiece a valorar su mirada, su lectura, su perspectiva crítica, y empezar a valorar eso, ¿no? Es muy importante, sobre todo con cosas como estas, que hay tan poco escrito, invitan a que una se arriesgue a hacer nuevas lecturas. Y eso está muy bueno, porque empezamos a descubrir la construcción de un sujeto femenino, cómo se construye ese sujeto femenino, cuáles son las adjetivaciones, qué se propone, empezar a indagar eso desde el texto, nada más, el texto lo dice todo.
Después puedo irme echando esto con toda la información contextual que tengo. Y ya voy teniendo una mirada personal, y de alguna manera estoy creando una mirada y una lectura propia. Creo que esto es muy importante cuando una se propone un trayecto nuevo, porque ¿qué pasa? Lo que dice López Navaja en una parte es que también todo esto genera un modelo de literatura. Es decir, nosotras nos hemos formado en un modelo de literatura masculino, todas. Y entonces, ¿qué es la literatura? Eso va construyendo sobre la base de un modelo de escritura masculina. ¿Por qué? Porque el 99,9% de los escritores que hemos leído son hombres. Cuando tenemos la experiencia, como yo leía en las presentaciones de ustedes, algunas dicen, bueno, leía fulana, mengana, por ahí leyeron 3 poetas, mujeres y 20 hombres. No, por ahí uno dice, no sé, nombra a un autor, como decía recién una compañera, bueno, nómbrame poetas, nómbrame filósofas, nómbrame esto, claro, no porque no está en mi información, porque no las he podido leer porque en la escuela no me la dieron, por ejemplo. No, yo ni me acuerdo qué mujeres leí, no sé si habré leído alguna. Sin embargo, cuando ustedes leen una escritura femenina, sobre todo desde el lado de las mujeres, hay como una cierta descubrimiento de otro tipo de escritura. Que bueno, Claudia, la clase que viene les va a hablar sobre eso. Y ahí hay todo un debate que creció hará unos 20 y pico de años, que es ¿qué es la literatura femenina? Es un debate interesante, muy interesante, en la que uno también se puede prender y pensar si se puede hablar de una literatura femenina, qué rasgos tiene esa literatura femenina. Yo creo que en algunos casos da tela para cortar, da mucha tela para cortar, y para poder empezar a problematizar estas cosas que uno ya da como dadas, que dice, da como dadas, valga la obviedad, que dice Ángeles, las toma como obvias, ¿no? Y porque nos hemos formado en un modelo de literatura, y está muy bueno repensar esto, replantearse esto. Bien. Llevamos, Martita, 1 hora. La idea era 2 horas, o sea, tengo que ahora, perdón, que lo voy a volver a decir, yo les pido disculpas cuando les llegó la invitación, la que armó la reunión fui yo, porque, no, pero se los quiero volver a decir porque yo me siento terriblemente culpable para que no culpen ni a la pobre Marta ni a la pobre Mayra. En realidad yo tengo el Zoom que uso de 40 minutos. Cuando tenía que cambiar y hacer toda la historia, porque Mayra tenía un problema de salud con su hijo, mi hija que estaba acá me dice, pero te presto la cuenta. Yo no sabía que iba a salir con todo. Les pido 1000 disculpas, soy la absoluta responsable. No estamos queriendo hacer un mensaje subliminar tipo el hipnotopo de Futurama. No, les pido disculpas. Yo no sabía que tenía que borrar más cosas. Perdón, es mi absoluta responsabilidad, pero yo no quería borrar mi cuenta y abrir otra nueva y era más rápido. Así que es mi absoluta, yo la peor de todas, soy la culpable de eso. Así que ni Marta ni Mayra son responsables de esa campaña política que no pretendía hacer. Aunque Freire dice que uno tiene que, es pertinente que un docente explicite su posicionamiento político, pero no era el momento ni la ocasión. Así que les pido disculpas y es mi responsabilidad. No hablemos de culpa porque nos estamos poniendo religiosos, claro, y no claro. Es... Eso, muy bien, mira, me saca ahí una idea de la cabeza que hace rato, hay palabras que transportan ideología, fíjense el tema de la culpa. Es católica, es un concepto católico. Es un concepto católico. Y cómo está incrustado. Yo me puse una vez a pensar, hay una, esto lo digo así, no tiene nada que ver, pero hay una escritora argentina que es una lingüista, que yo le he comentado muchas veces a Natalia, que se llama Yvonne Bordelois. Se las recomiendo cuando encuentren algo por ahí. Ella tiene un libro que se llama La etimología de las pasiones, y después tiene una que
se llama algo así como escuchar el cuerpo. Y lo que hace es un laburo lingüístico fabuloso de rastrear orígenes de palabras. Después que leí ese libro, aluciné porque empecé a pensar cómo tenemos palabras que vienen, por ejemplo, la culpa. La culpa es católica. Pero cómo esa se incrusta en nuestra psicología. Entonces, y me siento culpable, me da culpa, es religioso. Y cómo se va incrustando todo eso en los modos de pensar y de ver el mundo. Por eso, como vuelvo a tomar a Ángeles de referente, pensar el lenguaje, porque el lenguaje también está modelando un modo de ver el mundo. Recomiendo a Yvonne Bordelois de acá a la China. Yvonne Bordelois fue amiga de Alejandra Pizarnik, íntima amiga, posiblemente amante, y creo que debe tener 80 y pico de años. Sí, grande. Pero es tan clara. Yo ahora quiero conseguir algún otro libro de ella, pero la etimología de las pasiones y escuchar el cuerpo, porque hace análisis, no es que esté, lo hace desde la lingüística, ¿no? Y esto de rastrear, ella por ahí rastrea otras palabras, bueno, ella se mete, por ejemplo, en cómo se asocian determinadas, con esto seguimos con el tema nuestro, determinadas significaciones. Por ejemplo, cómo la medicina utiliza palabras del ejército, por ejemplo. Ella dice, por ejemplo, la guardia, el pabellón, ¿no? Entonces va viendo cómo, a lo largo de, rastreando cómo la salud en una época estuvo en manos de la iglesia. Y empieza a asociar, y esto por ahí se toca ahí con Foucault, cómo determinadas instituciones van haciendo manejo de la salud, del sujeto, etc. Es desde la lingüística. Así que es un trabajo perfecto. Y está muy bueno porque uno empieza a prestar atención en cómo el lenguaje va formulando también un perfil personal, psicológico, ideológico, llámenlo como quieran. Entonces está muy bueno pensar eso también. No, estas reflexiones creo que vienen a cuento porque una es una educadora y ustedes cuando están frente a un curso también está bueno desautomatizar algunas cuestiones, ¿no? El otro artículo de Sánchez Llama, La lente deformante, ¿la pudieron leer? ¿Qué nos agrega a lo que ya más o menos venimos hablando? ¿Puedo interrumpir un segundo? Perdón. Les mando acá por el chat el libro este de Ivonne por si lo quieren descargar en PDF. Nada. ¡Ay, buenísimo! Yo los buscaba en PDF y no los había encontrado nunca. Acá en este link que les mandé hay 1.000.000 de libros de ella para descargar y pueden descargar cualquiera, están todos completos. Ya, perdón, Buenísimo. Jorgelina, que te interrumpí. Gracias, No, está Nati, bien. gracias. Gracias. Lo que también es una toma de a mí- posiciones respecto de la accesibilidad a determinadas ideas. Eso también Bien. es para Yo leí pensarlo. el país que nos habla de ella, una que se llama El país que nos habla. Ah, mira, no lo conozco. Sí, muy Se bueno. ve que ha escrito mucho. A mí del artículo, Ay, se nos congeló Jorgelina. Sí. Espera que le mando Quedaste congelada, Jorge. espérate que le mando un chat en todo caso. Terrible empezar a hablar y quedar congelada cuando empezás a hablar.
Es que quizás se quedó sin señal o algo de eso, porque desapareció. Sí, se ha quedado sin señal. Bueno, yo lo conozco eso porque me suele pasar. Ahora hay sol, entonces con el sol más o menos ando bien, pero cuando se nubla, se fue. Qué lástima. Bueno, ¿qué les aportó este artículo? Vamos a esperar que ella vuelva y les aportó algo. Bueno, también habla de la situación social, lo que vos hablabas hoy de esto del contexto, ¿no? Y esto de que los intelectuales de la época, cómo se posicionaban y cómo hablaban, o al menos las obras del momento, cómo explicaban a la mujer como algo peligroso, que bueno, también lo que estabas hablando recién de a lo que convenía controlar y no darle autoridad. Pone el ejemplo de San Carlos Borromeo, de este libro de instrucciones para los confesores, y entonces le dice que en un conflicto conyugal, es un consejo, nunca quite la razón al marido delante de la esposa. Terrible. Y luego hace como una historia, habla de a lo largo de la historia, habla de la mujer y el amor cortés. Es muy interesante también porque hay muchas cosas que vimos en Fray Luis que aparecen acá también. Lo del recluida en el mundo doméstico, que el trabajo era para el hombre, o la vida pública y privada también. Bueno, y las dos opciones que tenían era el convento o el matrimonio. Eso es lo que habíamos hablado hace un ratito también. Y hay otra cosa interesante que marca que no solamente el católico tenía esta concepción, sino también el protestante. Sí. Que creo que también los protestantes estuvieron, no sé si a nivel o peor que los católicos. No, los protestantes, eso es lo que yo les adelantaba, lo vamos a ver después cuando veamos el matrimonio, porque directamente, por ejemplo, para la Iglesia católica, el matrimonio era de los males el menor. Obviamente, mejor la virginidad, pero bueno, ya que los hombres eran fuertes y las mujeres lujuriosas, lo mejor era dentro de esos males el matrimonio. Ahora, para que no me voy a acordar ahora, hay un grupo de herejes, no me voy a acordar en este momento, fueron considerados herejes por la Iglesia Católica, bueno, no me acuerdo, perdón, que directamente el sexo era malo adentro y afuera del matrimonio y que no. O sea, ahora no sé cómo haría para sobrevivir la especie. No sé, espérate que no me acuerdo, los que son reconocidos, ahora porque estoy senil. ¿Los jacobinos? No. ¿Los jacobinos? No, espérate que nada, espera que ver que no me voy a acordar. No, por aparte son reconocidos, pero me da una rabia bueno. Ya te vas a acordar. Sí, no, perdónenme, pero, o sea, es horroroso porque para este grupo de protestantes es peor todavía la cosa, porque para la Iglesia cristiana el matrimonio, bueno, era preferible. Ahora, directamente para este grupo, ¡ay, qué feo! Bueno, no, directamente ni el sexo ni dentro ni fuera del matrimonio, nada. Bueno, difícil. Los ludistas no eran los ludistas. Ahora lo voy a buscar porque ya, ahora me enojé. Cuando lo tenga le digo. Seguí, Martita, yo lo paso por chat. ¿Cómo? ¿Los anglicanos? ¿Los? Anglicanos. No. Es dentro, no. No, los anglicanos no podían ponerse muy estrictos porque era por donde sale la iglesia de ellos. No, los... Bueno, no importa. Ustedes sigan con la clase, cuando yo lo tenga lo pongo en un chat. Dale, me pareció importante esto de los protestantes porque tenemos una mirada más amplia del cristianismo en la época, y cita acá a John Knox, que dice que era discípulo de Calvino, y dice, la mujer fue hecha para servir y obedecer al hombre. Entonces, esta marca, digamos, europea, es muy general, ¿sí? En Europa esta mirada sobre la mujer está muy afianzada. Imagínense esta ideología afianzada durante siglos. Es muy difícil toda la movida para dar vuelta a esta
¿Qué vieron cuando habla del amor cortés? La mujer y el amor cortés. Cátaros. Los cátaros, Era de bien. nada, no me salía y no quería perder más tiempo. Los cátaros, es el más conocido que es terrible. O sea, fueron una Claro, de yo no las sé. herejías más importantes de todo, pero bueno, están, o sea, yo lo que no entiendo, me preguntaba cuando lo leía, digo, ¿y cómo sobrevive la especie humana? No lo sé. Porque los bebés de probeta en ese momento no existían, así que no tengo ni idea. No. Y además el modelo de reproducción de la naturaleza, ¿no? Porque si no invalidaría cómo se reproduce la naturaleza. La reproducción de las flores es reproducción sexual también. La naturaleza es sexual por Sí, pero no te así. olvides que también en todas estas cosas tenemos como que el hombre está apartado de la naturaleza. En Claro, general es el como hombre está que, apartado, ya tenés razón. es decir, No. no somos parte de la naturaleza, es como que somos no sé qué, pero una cosa es la naturaleza y otra los seres racionales o lo que, no sé, los seres... Claro, y más yo creo que eso con el humanismo se acentuó más, digamos, el hombre como un ser racional, el humanismo acentuó más esa... Es que aparte lo más gracioso es que había una liviandad sexual en la sociedad de la época, que todo esto lo que quiere frenar es poner dique de contención como sea. Por eso que también se torna el matrimonio como se torna después del Concilio de Trento. O sea, porque no estamos en el Renacimiento, en una sociedad donde, todo el mundo, no, nadie respetaba esto. Era una vida sexual bastante activa, pero que quedaba en la oscuridad, en el secreto, guardada, y se ponían todos estos diques de contención. No creo que sea el caso de los cátaros, porque todo este tipo de herejías era como que tenían la cuestión religiosa muy incorporada. Pero la iglesia, que siempre fue más política en ese aspecto, lo que quería era ver de qué manera poder seguir teniendo el control social, encontró en el matrimonio, bueno, sí, qué lindo el matrimonio, pero era una sociedad bastante particular. Hipócrita. Claro, y además la hipocresía también puertas adentro de la iglesia, ¿no? Pero aparte la iglesia que venía con las que venía desde la Edad Media. Por eso, o sea, estamos hablando de... Pero por eso el Renacimiento, que pretendió dar una cierta iniciativa, algunas libertades, fue bajada de un ondazo en otros aspectos. Y por algunos que uno considera muy pioras, como Erasmo, por ejemplo. También, las cosas que dice, claro. no puede ser. No, Erasmo, terrible también, porque uno tiene Erasmo. No. Bueno. No, Erasmo también, lo pusimos ahí en los modelos de mujer, en la clase de hoy hay unas frases ahí de Erasmo. Hay una novela de Vázquez Montalbán que se llama O César o Nada, que yo la leí hace ya unos años, es una novelita gorda que es una novela histórica, porque Vázquez Montalbán también le dio por la novela histórica, de los Borgia. Es terrible. Yo creo que había partes que tenía que dejar y volver a leer, porque bueno, aparece también el rol de la Inquisición, los juegos de poderes, la hipocresía, la lujuria, es decir, todo lo que pasaba ahí adentro, que es alucinante, la elección de los papas, es justo muy interesante si alguien tiene ganas de meterse en la novela histórica. Además, Vázquez Montalbán escribe de manera maravillosa. Es muy lindo, sí. Y, sí, a mí, bueno, me encanta Vázquez Montalbán. Y O César o Nada es una novela alucinante porque reproduce maravillosamente la época y los juegos de poder, las intrigas. Es decir, nosotros estamos leyendo todo esto, pero detrás está lo que decía Ángeles, ¿no? Las pasiones, los juegos de poder. El statu quo es para sostener a la sociedad en lo conservador, pero en los estamentos de poder, todo lo que es el tráfico de influencia, la lujuria y todo demás está a la hora del día. Así que esa novela es alucinante, además está como en esos tráficos de poder, como eliminan a aquellos que estaban a favor de algunas renovaciones dentro de la propia iglesia, ¿no? Está muy interesante la novela, se las recomiendo. ¿Qué vieron con esto del amor cortés?
a que la mujer no podía acceder, o sea, no podía decir que sí, tenía que decir, tenía que rechazar al pretendiente porque si no perdía todo el encanto. Y Que se accedía, resaltaba, perdón, tenía que rechazarlo sí o sí también, tenía que rechazarlo. sí, como que se resalta ahí la contradicción, que era solícita, que se la veía como una belleza ideal, que no de admiración, que el amante siempre tenía, bueno, el amado tenía que sufrir, pero al final nunca se podía concretar. Como que estaba eso también. Pero eso es Exacto. más para el lado español, porque en Francia era distinto. O sea, había determinada visión de todas las relaciones amorosas, obviamente fuera del matrimonio, porque el matrimonio, como vamos a ver, es una cuestión meramente de transacción económico, social, etcétera, etcétera. Por eso es que el amor cortés es un amor que tiene que estar fuera del matrimonio. Pero cuando lo adopta España, como no podía ser de otra manera, lo cierra en determinada moralidad que el amor cortés en Francia no tuvo, por ejemplo. Entonces, Claro, eso también es para tener claro. en cuenta. Claro, porque el amor cortés, digamos, viene de esta tradición de que generalmente, obviamente eran extramatrimoniales, ¿sí? No se habla de matrimonio en el amor cortés. Y lo que plantea acá la autora, que me parece interesante, es ver qué es lo que toma España de esta tradición del amor cortés, porque ella ve como dos líneas. Uno, lo que estaba pasando en la realidad, ¿no? La mujer en el convento o en el matrimonio. ¿Y esta mujer del amor cortés de dónde salió? ¿No? Y ahí, dentro de la ficción, también hay la necesidad de hacer un modelo de mujer, ¿no? Esto es lo que me pareció muy interesante para pensarlo, que generalmente son mujeres de cuerpo ausente, sobre todo en el Renacimiento. Ustedes vieron que en el Renacimiento, y esto lo vamos a trabajar también, el modelo de mujer es una mujer metonímica, digamos, aparece por una parte del cuerpo. Los cabellos, el cuello, los ojos, la boca, no es una mujer completa, siempre es metonímica. Entonces, también la idea de cómo se construye una imagen de mujer en la literatura. Esto me pareció bueno en el sentido que ella marca, dice que hay gente que quiere ingresar al Zoom, Ángeles. Ah, me llegó un perdón. chat. Ay, no, yo estaba ahora escuchándote a vos. Ve que me distraes, Ferreira, me distraes. Voy a admitir todo. No sé quiénes. Hay dos personas. Sí. Jorgelina, pobre. Había Jorgelina quedado afuera. volvió Y Ahí Marina, estamos. y no sé quién más. Marina Mellado. Marina Mellado. Ah, mira vos, perfecto, muchísimas gracias. Acá no me aparece. Hola, buenas tardes. Sí, Hola, Hola. apareciste, Jorgelina. Te habías quedado Ay, por ahí sí, congelada. Te habíamos sí. visto así con el papel y decinos qué querías decir. Bueno, pero por ahí ya lo dijeron, porque estuve esperando, nada, que lo que me había resultado muy llamativo era esta cuestión de que expresa José Lorite Mena, anoté, sobre la mujer no puede acceder a una plena existencia justamente por esta cuestión de que no se le integra en los círculos, en las actividades sociales, ¿no? Como que eso me pareció muy fuerte, como que es inexistente prácticamente por completo, ¿no? Bueno, nada, eso era. No sé si se escucha. Sí, sí. Sí, Ahí está. te escucho. Eso me había impactado bastante. Y después de que al principio del artículo, que se la cataloga como un ser extraño, imprevisible y que había que controlar para que no, bueno, para que no se revelara, por así decir, ¿no? Claro. Nada, como todo muy fuerte respecto el punto de vista, ¿no? Y el lugar donde se la coloca a la mujer. Nada, eso tenía para decir. Acá Seguramente ya lo han Milagro dicho. Sarla dice, a mí me pareció significativo también que no solo cite y analice fragmentos de Lope y Garcilaso, sino también cita a María de Sayas. No sé si ustedes lo pueden ¿Estás leer. sin voz, Milagros? ¿Estás ¿Se me Ah. escucha? Bajito? Porque estuve intentando hablar y como no me respondían pensé que no se me escuchaba. Ay, No, pobre. es que te ignoramos, directamente queríamos no escucharte. Porque hemos establecido alumnas de primer y segundo nivel.
No, Negri, no se escuchaba. Me pareció significativo que cite a María de Fallas, pero que además reconozco que igualmente María de Fallas responde también a ese modelo de mujer que tiene que rechazar a su pretendiente, y más adelante va a decir que se consideró, no me acuerdo por qué crítica, como una feminista conservadora. O sea, a pesar de haber escrito y de haber podido publicar y ser leída, igualmente responde o sigue como avalando ciertos modelos de mujer creados por la función y la perspectiva masculina. Bueno, eso es Eso bastante, decía bastante Pons, discutido claro. con María de Sayas, ese tema de esa supuesta conservadora en su manera de pensar. De cualquier manera, siempre lo que nosotros tenemos que hacer es primero contextualizar, después saber desde dónde habla. Es una persona que pertenece a la nobleza, es uno de los pocos aceptados en el canon de escritores de la época, y hay sí una clara oposición entre lo que manifiesta en los prólogos y en algunos momentos que se tornan muy declamativos, que explicita su posición, y lo que pone en escena. Que eso no lo vamos a ver en Cervantes. Esa clara diferencia entre lo que manifiesta como alegato defensa de la mujer y, en muchos casos, lo que hacen sus personajes y cómo actúan sus personajes. Por eso es interesante para que después lo vamos a ir viendo. Claro, es muy difícil esperar de una mujer de la época, lo que hablamos hoy, como hablar de feminismo es un anacronismo, porque no se puede esperar que una mujer sea feminista en ese contexto. Por eso podemos hablar de que transgrede determinadas pautas o transgrede un modelo de mujer esperado, pero el feminismo, digamos, es del siglo XX. Es un movimiento del siglo XX. Entonces, esperar de una mujer de esa época una conducta de una mujer del siglo XX es imposible, porque ya decíamos recién, o tenemos las escritoras dentro del convento o las escritoras ligadas a la corte. Los dos son ámbitos de statu quo. Entonces, por eso decimos, cuando aparece una mujer de este tipo, como decíamos de Oliva Sabuco, por ejemplo, son mujeres muy extrañas, porque rompen con modelos esperables dentro de esos ámbitos. Son ámbitos de absoluto control. Fíjense, estamos hablando del convento, que mucho más control que la corte, pero la corte siempre tenías que estar, lo vamos a ver en Luisa Sigea. Cuando vean lo de Luisa Sigea, cuando Luisa Sigea muere la reina que la amparaba, Luisa Sigea se muere en la pobreza, porque ya no tiene alguien que la ampare dentro de la corte. Pero y ojo, después ella eso también le pasaba a los escritores masculinos. También le pasaba a los escritores masculinos. Obviamente, porque eso tiene que ver también con el lugar ideológico, el padrinazgo ideológico, el momento, y un montón de otras cosas que sucederían en la corte, como tráfico de influencias. Entonces, nada, dentro de ese contexto tan limitado, encontrar estas mujeres es como un hallazgo, porque no podemos pensar en los términos de feminismo que pensamos hoy en día. Ni en un modelo de Virginia Woolf, ni nada por el estilo, porque ya cada uno representa de alguna manera su momento histórico. Bien, ¿algo más que quieran agregar de este artículo o pasamos al último? Porque, bueno, cuando ella habla de las voces de la resistencia, que era lo que decíamos recién, yo creo que hay otras voces más. Ella pone estas dos voces porque son voces, Sor Juana, digamos, ha sido como una suerte de emblema muy fuerte, porque además como escritora fue una escritora sobresaliente. Eso es lo que decíamos el otro día, también tiene que ver la calidad de la escritora, ¿no? Entonces, Sor Juana ha tenido una calidad de escritura que es también la vivencia
en la historia, ¿no? La entrada, no sé si la canonizaron o no la canonizaron, la verdad que no estoy muy enterada de eso. Santa no es, siguió siendo Sor, santa no es. El último artículo, que también me parece un artículo muy interesante, porque de estas cosas se habla poco, que es el de Torquemada Sánchez, que es Apuntes sobre Inquisición y Femenidad en la Cultura Hispánica. ¿Qué les llamó la atención del artículo este? ¿Qué les aportó? ¿Qué mirada crítica, qué opinión tienen sobre cómo está armado? Eso también me interesa, que hagan una suerte de metacrítica. A ver, ¿cómo está pensado el texto? ¿Cómo vieron a la escritora escribiendo? Porque yo tengo algunas ideas que leyendo el texto, pero a ver qué les pareció a ustedes. Yo en primer lugar lo que pensé, o sea, teniendo en cuenta los 3 artículos, es como la figura de la mujer o la mujer en sí y su voz, siempre, bueno, en segundo plano, siempre dejada de lado, y en el único momento en que por ahí a la mujer se la toma en cuenta o se la ayuda, bueno, como en el de Torquemada Sánchez, es cuando está en la necesidad, que ha perdido esa tutela de un hombre, ya sea su esposo, su padre, su hijo, como en ese momento, bueno, ahí, que digo, obviamente no está mal, pero digo, ahí aparece como esa ayuda social porque quedó desprotegida, bueno, porque no hay un hombre que la cuide, entonces, bueno, ahora sí hay que darle como cierto, sí, ayuda, ¿no? O tenerla en cuenta. A mí me interesaba más que nada, cuando lo releí, la cuestión esta de que muestra como otra cara de la Inquisición, porque por ahí, bueno, nosotros lo que más escuchamos es todo lo que era así con los castigos, o la rigidez que tenía, o el rigor, con las obras, los autores que se pasaban de lo que estaba dictado, y es como que acá, en cierto sentido, es como que diferencia, bueno, ya sea en los juicios, o cuando pasaba que moría, ya sea el hijo o el esposo, o poner en algunos casos el padre, que trabajaba en el Santo Oficio, en algún puesto, es como que la Inquisición se encargaba de mantenerla o de apoyarla económicamente, y también así en los juicios, que también hacía cierta diferenciación con las torturas, tanto en los hombres, a diferencia de las mujeres, como que no eran castigos tan tortuosos, por así decirlo. Bien. Para mí que porque se llama Torquemada el autor, ¿no? Eso. Yo lo que noté que esto que decía Ángeles, noté que justificaba bastante. Había como una suerte de tomar partido en lo que escribe. Eso Perdón, también está bueno. Perdón, para mí me pareció eso. Yo lo leí el artículo y digo, no estoy entendiendo algo, porque ella dice que habla de una visión femenina, pero me da como la impresión de que está como minimizando lo que hizo la Inquisición con respecto a las mujeres, como que le pone un manto de piedad sobre el horror de la Inquisición con respecto a las mujeres y a tratarlas como brujas. Y bueno, cuando leí el apellido dije, bueno, no es casual, me pareció, claro. Debe ser mi tataranieta de este señor, digo yo. Claro, es como en el estancero, marche preso directamente, porque ya no puede ser. Bueno, lo primero que vi yo es esto, porque al principio me parece muy interesante, más allá de que esto que vimos que hay una tendencia de la autora en suavizar de alguna manera el rol que tuvo la Inquisición, que anda a saber si las ayudaban a las mujeres que se quedaban, eso, habría que ir a verificarlo. Pero eso cierra el artículo. El artículo cierra con esta actitud como benevolente de la Inquisición, y a mí me pareció que una postura bastante atravesada por una mirada complaciente. Por eso les decía a ustedes, ¿qué les pareció? Al principio también lo marca, porque empieza diciendo que no solo eran vistas como reos, sino que también eran como testigos valiosos. ¡Claro!
que no solo eran castrados. Claro. Nada, a mí me parecía que esto, bueno, tiene una mirada bastante ideológica, ¿no? De suavizar, sobre todo cuando habla de la tortura, que dice que, bueno, no, como bueno, eran mujeres, se las torturaba menos, se la apretaba menos, qué sé yo, por Dios, sabemos que murieron. Las cifras, hay una autora norteamericana que yo amo y adoro, que se llama Jean Shinoda Bolen, que escribió un libro que se llama, se ríe Natal, Las diosas de cada mujer. Es una psicóloga continuadora de la psicología de Jung, pero fue una de las primeras mujeres que militaron en movimientos feministas en Estados Unidos. Y ella tiene en uno de los libros, que creo que son Las diosas de las mujeres maduras, en una nota a pie de página que a mí me dejó con un escalofrío, ella cita ahí la fuente y dice desde 1478, en realidad desde antes, porque 1478 empieza la Inquisición, pero yo creo que empezó mucho antes, hasta 1834 se mataron 8 millones de mujeres. La cifra es espeluznante. Eso es lo que dice Jean Shinoda Bolen. Sí, pero aparte no importa, o sea, no podemos hablar de cifras, es como, bueno, nos pasa acá en la Argentina, si no son 30 millones, o sea, no importan las cifras, claro, importa el horror de un sistema represivo y de un sistema que apelaba a un disciplinamiento de la manera en que lo hacía la Inquisición. O sea, a modelar mentes, y las mentes que no se podían modelar, directamente la hoguera, o sea, era complicado. Por eso la mirada que... sido 5, igual era una barbaridad. Exactamente, igualmente. Pero bueno, la atrocidad de la cifra de asesinatos con esta, sobre todo, obviamente que se quemaron gran cantidad de hombres también, ¿no? Se torturaron gran cantidad de hombres. Esto no quita la atrocidad también a los hombres, lo que fue la Inquisición. Y como decía Ángeles, fue un gran instrumento de disciplinamiento, porque también lo que dice Torquemada, y que yo rescato, es la jurisprudencia. Ella no lo dice, digamos, ella dice, bueno, la Inquisición española es un tribunal de justicia, ¿no? Fíjense cómo lo religioso entra directamente a la jurisprudencia. ¿Sí? El otro día hablábamos con Natalia, que yo le decía, todavía hoy en día la Iglesia está relacionada al Estado. Hoy en día en nuestro país todavía la Iglesia está relacionada al Estado. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante es esto, cuando ella dice hay una jurisprudencia que se sienta sobre las bases de la Inquisición, pero que luego es muy difícil desarmar, porque queda en un imaginario. Piensen ustedes lo que pasa después en España cuando viene la dictadura de Franco. Digamos, el catolicismo de vuelta se enciende una llamarada de Inquisición. Entonces, ¿cómo todo esto queda en un imaginario durante 5 siglos, casi 5 siglos que dura la Inquisición, sienta jurisprudencia, ¿no? Ella dice, cuando inicia más o menos el artículo, dice, la Inquisición española es un tribunal de justicia, institución jurídica que servía a los intereses de la monarquía. Entonces ahí vemos bien cómo Iglesia y monarquía juntan sus intereses ideológicos y económicos, porque bueno, esto tiene, a mí me hacía acordar mucho a lo que sucedía acá en la dictadura, cuando se asesinaba a alguien, el Estado se quedaba con sus pertenencias. La Inquisición hacía lo mismo. Y en muchos casos se hacía adrede para quedarse con la pertenencia. Eso sucedió, ¿no? Entonces, como de alguna manera la jurisprudencia, el derecho, fue
formado por la ideología de la Inquisición. A mí esta es la parte, bueno, que me hizo reflexionar y pensar que eso queda incrustado en un imaginario. Y es muy difícil después de desactivar todas esas pautas, ¿no? Pero lo que vi indudablemente es que esta mujer suavizaba mucho, como lo vio también Alejandra, y como decía Ángeles, una suerte de justificación de las torturas, ¿no? Yo leía eso y no lo podía creer, porque te aten un dedo, te tiren el pelo, lo que sea, todo, no, ¿cómo? Es imposible, es inaceptable desde todo punto de vista. Entonces, No, y bueno, encima no era eso, o sea, no es que te ataban. no, imagínense. A mí me llamó mucho la atención y me quedó muy clara cuál era la perspectiva de la autora cuando habla acerca de una, y lo dice explícitamente, una discriminación positiva por razón de género. Como dando a entender o diciendo explícitamente que las mujeres tenían ciertos beneficios por el hecho de ser mujeres en la cuestión de las torturas, o sea, como si dentro de todo eso, por razón del género, se obtuvieran beneficios como eso que mencionaban, como que apretaban un poco menos. De hecho, habla del momento de que no había tantas torturas como en mujeres, no sé si decía torturas o algo, o un castigo puntual, que no había tantos en realidad, que eran casos muy excepcionales. Pero sí, eso lo de discriminación positiva. ¿Cómo? Es el apellido Torquemada que tiene, la familia que tiene, sí. No, incluso, yo me acuerdo que eso lo trabajó alguien en un congreso, en un coloquio de historiografía al que fui, el hecho que mucha mujer, por el solo hecho de estar solas y no querer, o eran viudas, o podían permanecer solas sin estar junto a hombres, fueron quemadas un montón como brujas. O sea, pasaron a engrosar esa fila de las brujas y eran quemadas vivas, o sea. La verdad que la señora Torquemada ha respetado, ha hecho honor a su apellido. Pusimos en el aula virtual, y lo recomiendo para que lo lean, en la introducción y el primer capítulo de un libro que se llama Con el diablo en el cuerpo, de Esther Cohen. La introducción es más vale como un marco teórico que ella presenta. Y el primer capítulo está lo que dice Ángeles, ¿no? ¿Quiénes eran susceptibles del delito de brujería? Si una mujer era encontrada en un bosque juntando hierbas, era bruja. Y acá no creo que era bruja y era bruja. Entonces era así, una de las pruebas era que la tiraban al agua. Si no se ahogaba, era que era posiblemente no sea culpable, pero también estaba la posibilidad de que la hubiera ayudado el diablo. Así que igual iba a parar a la hoguera. Entonces, digamos, esto es, como decía Ángeles, cualquier mujer viuda y sola, y sobre todo después se vivía muchos menos años que ahora, ¿no? Una mujer de 50 años ya era una veterana, una vieja, y generalmente si se las encontraba que estaban vivas, justamente podía ser por voluntad del diablo, y era muy factible que se la quemara en la hoguera. Entonces, esto que dice esta mujer es muy cuestionable, porque... Perdón, Milagros, Aquelarre, que es una película... Sí, es una película que salió hace poco en Netflix. Creo que es vasca, por eso es con K. Sí. Quizás el final, bueno, no les quiero decir nada, pero persiguen y encarcelan a un grupo de mujeres por haberlas encontrado en el bosque o por haber escuchado que estuvieron en el bosque de noche bailando. Y también antes les recomendaba Calibán y la bruja de Silvia Federici, que tiene un efecto de lectura totalmente contrario al artículo que tuvimos que leer.
porque justamente después de leer este artículo pensaba, como le pasó a Alejandra, ¿habré entendido bien? Es como que no me está indignando lo que estoy leyendo. ¿Cómo puede ser que no me indigne? Y bueno, con Calibán y la bruja te pasa eso, te moviliza un montón. No, por eso les preguntaba qué les había parecido el artículo. Nada, está bueno esto que ella habla también de los curas confesores, del acoso sexual del cura confesor, y que, bueno, la mujer se tenía que ir a otro lado porque si no, eso también, esas persecuciones, podían terminar en la muerte de la mujer acusada de bruja. Era muy difícil que la mujer pudiera encontrar alguna manera de cuidarse o de defenderse ante el tribunal de la Inquisición, no salía nadie de ahí. Entonces, esta mirada, bueno, me interesaba que también ustedes lo miren críticamente, ¿no? Porque si bien ella hace ese punteo muy ordenado, todo esto me sonaba como también a un poco una justificación, más que nada, porque está bien. Fíjense ustedes cómo uno puede notar la ideología, más allá de que cómo uno puede rastrear y darse cuenta la tendencia ideológica de un artículo. Y eso está bueno que uno despierte esa actitud crítica con respecto a la bibliografía que lee, porque no siempre tenemos que aceptar lo que leemos. Igualmente me pareció interesante por la información y también para cuestionar la mirada que proporciona. Bueno, nos quedan unos 20 minutos. Yo en estos 20 minutos quería decir un par de cosas. Una es que el 1 de octubre vamos a tener nuestro primer práctico. Y este primer práctico va a ser de carácter oral. Esta misma tarde vamos a subir la consigna del práctico. En el práctico ustedes van a tener que seleccionar, van a tener que armar un corpus. El corpus no va a ser demasiado extenso porque la exposición oral no tiene que durar más de 10 minutos. Van a tener la posibilidad de seleccionar un poema van a tener un corpus de 2 poetisas y un corpus de poemas de autores consagrados. La idea es que ustedes, a partir del análisis textual, articulen una confrontación, una relación, un cruce entre esos corpus. La idea es que lo armen ustedes al corpus, que hagan el recorrido, la lectura y la selección ustedes, porque a esta altura en el seminario está bueno que ustedes seleccionen y aprendan a armar un corpus. Cuando uno arma un corpus, ¿cómo selecciona los textos? A veces los selecciona por similitud o por oposición, los que tienen muchos rasgos similares o rasgos diferentes, y que me permiten, de alguna manera, hablar sobre ellos y armar un cruce, una confrontación. Van a tener textos de los autores consagrados y van a poder ir viendo cómo, por una parte, se construye, si es que se construye, porque puede no construirse, ¿sí? Uno puede hablar también de la ausencia de una figura de mujer, o cómo se representa esa figura de mujer. En estos casos, lo que recomendamos siempre hacer es básicamente un análisis del texto, ¿sí? Empezamos a ver, bueno, cómo se construye el sujeto, si ese sujeto tiene marca de género. En el caso de que la autora sea mujer, vamos a ver si hay una marca de género femenino, si se borra la marca de género, por qué se borra, si hay un destinatario, si ese destinatario es un destinatario masculino. Estas cosas después también las vamos a conversar la clase que viene con las chicas, que ahora les paso a comentar. Vamos a ir viendo entonces, si es la autora mujer, voy a ver si usa un sujeto femenino, si hay un destinatario masculino, si replica una tradición, pero la aplica y la convierte a una relación con
un destinatario masculino, por ejemplo. Si rompe con una tradición, por ejemplo, el caso de cuando se rompe con la línea de idealización petrarquista. Nada, cuando nosotros vemos a Garcilaso, y Garcilaso retoma, como decías vos, Milagros, una imagen femenina, vamos a ver que son escasos los sonetos donde se hable de amor hacia una mujer. Y si lo hay, generalmente se habla de muy acotadamente de la figura femenina, desde la tradición petrarquista. Y si no, el caso de la canción quinta, donde sí hay una mujer ahí que es bastante resistente, mala, sí, es una mujer que rompe, porque ya es la última parte de la vida de Garcilaso, después de Nápoles, una mujer que se resiste a amar, así como la Marcela del Quijote. Entonces, vamos a ir viendo cómo se configuran esas figuras, eso es lo más interesante. Y cotejar con el corpus que ustedes armen. El corpus no tiene que ser extenso, porque obviamente les tiene que dar para hablar 10 minutos. La bibliografía, pueden usar la bibliografía que está a disposición en el aula, y si encuentran algo que les sirva, también lo pueden usar, eso está completamente permitido. Pero sobre todo lo que pretendemos es que sea un análisis textual propio. En ese análisis textual no tiene por qué estar todo resuelto. También ustedes se pueden hacer preguntas, ¿sí? No es que tengan que tener un análisis cerrado. Yo de pronto me puedo preguntar, bueno, acá quizás esté borrando género por esto y por esto, ¿sí? Me parece que puede ser por esto. O acá construye un destinatario y cambia el rol femenino, lo convierte en un rol masculino. No sé, tiro hipótesis, ¿no? No necesariamente tienen que resolver, pueden ir tirando problemas y pensar posibilidades de resolución. La idea es que charlen 10 minutos. Y después ojo, vamos a subir. Sí. Perdón, porque hay algo, y no generalicen. O sea, acótense al poema que están trabajando. Porque a veces se comete el error de generalizar, y no, porque quizá no se tengan los elementos como para evaluar toda una obra en base a un poema. Entonces, acoten al objeto de trabajo. De ahí, claro. De ahí la importancia de esto nos permitiría pensar en tal autor como... Bueno, sí, pero sería una hipótesis, con un condicional. O sea, el análisis que se centre en la obra que están trabajando, en el poema que están trabajando. No sacar conclusiones generales respecto de la obra del autor en base a un poema. Que, bueno, no sé, por ahí ustedes ya están en un grado más avanzado de la carrera, pero a veces se suele hacer y se lleva a conclusiones erróneas. Todos, lo primero que aprendemos es a cuidarnos es una falacia, la falsa generalización es una falacia, y es muy tentadora, pero todos aprendemos primero a cuidarnos de hacer una generalización, porque si yo digo en la obra de Garcilaso, ¿no? Y leí toda la obra, conozco toda la obra, y es más, la obra de un propio autor pasa por muchas estaciones, y generalmente va cambiando muchísimo. El caso de Lope de Vega es uno. Lope de Vega escribió la obra completa poética de Lope de Vega, una cosa así. Imagínense las variables en la poesía de Lope de Vega. Cuando armamos corpus, el corpus lo que nos va a asegurar es que yo voy a hablar de eso nada más, ¿sí? Voy a hablar de los textos que armé en ese corpus. No voy a hablar de toda la obra de Lope, de Quevedo, de Luisa Sigea. Tenemos 2 poemas, así que mucho no podemos generalizar mucho. Tampoco digan, como ya dijimos, que Luisa Sigea es una gran obra, una de las grandes figuras. Claro, no. Otra cosa, no usar adjetivos calificativos, decir este es un gran autor,
porque eso no agrega nada. Lo importante es cuando uno hace un análisis y empieza a ver cómo se construye, cómo se usan las palabras, si hay adjetivación, cómo se usa esa adjetivación, cómo son los verbos, bueno, qué se dice del sujeto, cómo se construye o autoconstruye el sujeto, ese tipo de cosas. Y para la clase que viene, vamos a tener una clase donde las protagonistas van a ser Natalia y Claudia. Ellas van a trabajar, Claudia va a trabajar con Leonor de la Cueva, Natalia va a trabajar con algunos poemas de Quevedo, y van a hacer una presentación del análisis de ellas. Lo que nosotros vamos a invitarlos a ustedes, que para el 24 lean el corpus que va a estar subido en el aula virtual e interactúen con las chicas, porque esta sería como una apuesta de lo que se espera en el práctico. Entonces, no sé si Natalia o Claudia quieren agregar algo. Permiso, me voy a sacar un auricular porque si no, no me escucho. No, básicamente lo mismo que estaba recién comentando Marta, que puedan ver cómo se construye ese sujeto poético, desde qué lugar se posiciona, cuál es el destinatario, de qué manera se está refiriendo a ese destinatario, cuáles son los temas, que se fijen en campos semánticos, en diferencias y similitudes respecto de otros textos de otros poetas tal vez masculinos, que hayan conocido en la posada o que hayan leído, como para ver un poco, también como mencionaba Marta, los acercamientos y los contrastes, las similitudes y las diferencias. No esperemos tampoco encontrar algo de vanguardia y sumamente de ruptura respecto a lo que es, digamos, la normativa o la poética de la lírica barroca, porque no lo vamos a encontrar, pero sí lo que van a ver es que dentro de ese discurso hegemónico, dentro de esas poéticas, con determinadas características, utilización de moldes, tópicos, etc., hay como ciertas aristas o ciertos indicios de novedosos o pequeñas rupturas que, bueno, nos permiten, que dan un aire, que hablan de cierta novedad. Fijarse en esas cosas y seleccionar, como dijo Marta, tampoco es que van a analizar todo el corpus, sino, bueno, a la que le interesó algo de un poema, bueno, anótelo para traerlo a colación, mismo con el corpus de Quevedo. Justo, no me sonó el teléfono en todo el día, ahora está sonando, ahora que active el micrófono. Eso, que anoten alguna cuestión, algo que les haya llamado la atención, algo que quieran traer a colación como para sumar a la charla. De mi parte no tengo mucho más para decir. No sé, Nati. Yo tengo que hablar con Nicoletti. Nicoletti, ¿estás ahí? Sí, claro. Porque yo voy a hacer la torquemada de tu clase sobre Quevedo. Porque voy a llamar a mi Inquisición para que me la saque antes. Lo siento, será misógino, será racista, pero que, así que voy a hacer la torquemada. Voy a traer algo para pelear. A mí Quevedo me parece un personaje muy simpático y es cierto que es raro, es un tipo raro. No es simpático, tiene unos poemas alucinantes, sí, hermosísimos. Bueno, el viernes, si querés, charlamos de eso. Porque bueno, está bien, Nicoletti, venite preparada. Está difícil. Se acabó toda la onda y amor y paz de la cátedra. No, lo interesante de Quevedo quizás es poder ver la contradicción, ¿no? Un poco, porque para mí Quevedo es un sujeto muy contradictorio, sobre todo en cuanto a la mujer se refiere, ¿sí? Porque tenemos, está bien, poesías como en dos sentidos, poemas en dos sentidos, ¿no? Tenemos la poesía amorosa, que es ultragoma, ¿no? Así como muy sufrida, muy agónica, y después tenemos la otra poesía más vinculada a lo satírico, a lo burlesco, que se burla de todo el mundo, ¿no? Y maltrata mucho a la mujer, y demás. Entonces, esa contradicción es interesantísima para poder pensarla, ¿no? Porque trabaja con la misma figura en dos sentidos completamente opuestos, bien barroco, ¿no? Va y viene constantemente. El año pasado trabajamos también con Quevedo, e hicimos un pequeño librito que se llamaba Francisco de Quevedo, del masoquismo a la misoginia, ¿no? Porque es como que va en ese espacio.
Y en el aula tienen 2 capítulos de un libro que se llama Amor y Sexo en el Siglo de Oro, que es de Luciano López Gutiérrez, que son 2 capítulos muy cortitos, por si tuvieran ganas de leerlo, como para poder complementar un poco el análisis de los poemas, estaría re bueno. Es un libro muy interesante, si alguien lo quiere entero, me lo piden, lo tenemos escaneado, así que a Belén yo se lo voy a pasar. Entonces, nada, es muy Le interesante. gustó el porque título a Belén, le gustó el título. No, lo que la pasa es que, primavera. a ver, cuando uno incluso investiga, se torna por momentos muchísimo más cruel que la primera lectura. O sea, lo que hace, porque la tensión en la que ubica el lenguaje, llevándolo a extremos, pero tiene algunos poemas maravillosos. Lo siento, así que acá Torquemadita va a defender a Francisquito. Yo estoy muy de acuerdo, tiene unos poemas increíbles Quevedo, pero también hay que tener en cuenta que Quevedo era un sujeto político, ¿no? Sí. Quevedo tenía plata, claramente, tenía mucha plata. Quevedo era un excéntrico que pertenecía a los... No, pero la pasó muy mal también, ¿eh? O sea, cayó en desgracia muchas veces, vivió preso. El mío es un amor constante más allá de la muerte de Quevedo. Bueno, nada, y tenerlo en cuenta también como sujeto político que toma decisiones políticas y que participa de la toma de decisiones, es interesante, ¿no? Digo, en función de todo eso, Quevedo hace todo lo que hace porque puede, porque nunca nadie le va a decir nada, porque pertenece a esos estratos que deciden, ¿no? Y está bueno también tenerlo porque esa es la postura del escritor, desde ahí él escribe. ¿Sí? Pero también la pasó bastante mal, pobrecito. Vivió preso ¿cuánto tiempo? Cuando se peleaba y con también el la pasó muy mal, hacia Ángeles ya sería re tranqui, pobre Quevedo, que la pasó muy mal. Re cerca de la hoguera debe haber estado. Lo siento, yo me he despertado torquemada esta mañana. ¿Qué quieren que haga? El viernes que viene la vamos a silenciar, Ángel. Bien, bueno, yo no entonces, tengo más nada para decir. Bueno, entonces nosotras vamos a subir la consigna del parcial para que ya la tengan, la vayan pensando, y bueno, también la idea es que participen en la clase de las chicas con las preguntas que quieran hacer, con los aportes, las lecturas, porque la idea del seminario es más interactiva, digamos, en el sentido de que participen, comenten, planteen las dudas, porque la idea es aprender algo, compartir. Entonces, bueno, uno no tiene solo certezas, tiene más vale dudas. Entonces, también las dudas, qué sé yo, los problemas que encuentran en la lectura, las interpretaciones que hacen, todo eso es muy importante, y también lo pensamos con las chicas, con Natalia y Claudia, como una previa del práctico, para hacer la apuesta de la oralidad, para que ustedes participen y vean más o menos por dónde iría el análisis de los textos poéticos. Ese sería, digamos, uno de los objetivos de la clase que viene. Fundamentalmente, bueno, elijan ahí qué textos les gusta, porque el corpus que pusieron las chicas es bastante abundante, que está bueno, y así podemos interactuar un poco más. No sé si quedó alguna pregunta, algo que quieran acotar. Yo quería decir que me creí todo lo de las ayudas sociales. La próxima vez voy a tener más atención en la lectura de... Yo dudo de las ayudas sociales de la Inquisición. Dudo. No suena, ahí sí que es un oxímoron, ¿viste? Sí, claro, cuando te pones a pensarlo, sí, pero bueno. Claro. Sí, Mirá, a mí me pasó lo mismo, quise tener un poco de fe, digo, bueno, tan malo no era, pero la verdad. Claro. Mirá, no, tuvimos que quemar el marido, pero te vamos a pasar una pensión. Nada, qué sé yo. No. Además, esto era como una obra social, ¿viste? Esto de la gente que trabajaba para la Inquisición, era como si hubiera ahí un aporte. Claro, yo pensé que las ayudas eran para las viudas y para las familiares de personas, de hombres que trabajaban para la Inquisición, no para las víctimas, sino... Entonces, ¿cuántos trabajarían ahí? Cantidades.
Imposible. No sé. Claro, yo sería también él. pensé que era como una especie de pensión que le daban, pero no. Claro, una ayuda al que prendía el fuego, ¿viste? Al verdugo. Como decía, con esto nos reímos un poco, como decía Fray Luis en una parte que dice, bueno, es verdugo, pero es mi marido. Dice, es verdugo, bueno, pero es mi marido. Entonces eso es atroz, es atroz. Es atroz, sigue siendo atroz, era atroz en ese momento, es atroz ahora. No sé. Ángeles, ¿querés decir algo? Y vamos cerrando. No quiero decir nada, no soy yo. ¿Qué me sucede? Oh my God, ¿qué me han hecho? ¿Ven que me quieren hacer algo? Me hicieron un mal en esta materia. No sé qué me hacen, que me tuve que callar la boca. No tengo nada para decir. La semana que viene Es la sí, muela. todo. Hello, Nicoletti. Bueno, hoy vamos a habilitar entonces los contenidos, que después en eso tenemos que requerir la ayuda de Mayra. Vamos a habilitar los contenidos, hay 2 PowerPoint, uno sobre los modelos de mujer y otro sobre Luisa Sigea, que son en realidad cosas generales sobre la vida de ella, y también algunos fragmentos de críticos sobre Luisa Sigea. Así que eso va a quedar habilitado en el aula aproximadamente dentro de 1 hora. Y también vamos a subir el práctico para que ya lo tengan a disposición, lo miren y la clase que viene hagan las preguntas que consideren necesarias. Y nos vemos el viernes que viene. Bueno, corto. Un abrazo. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias.